a disposición que el 20 de este mes ustedes tienen que venir a la clase presencial, sábado 20 de septiembre. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la asistencia el día sábado 20? Tenemos que Nada, llevar los otros deberes también el último que nos mandó. así es. Tienen que traerme los dos deberes, Estamos. el primero y el de ahora. Tienen suficiente tiempo. Bien, mis amados hermanos, los que no hayan, los que no están, no hayan escuchado lo que dije, que el 20 hay la presencial, por favor, pasarán la voz, a pesar que yo voy a publicar en el grupo. Sí, voy a publicar en el grupo para que tengan conocimiento. Bien, entonces vamos a hablar sobre la mayordomía de los diezmos y ofrendas. Vamos a hacer una explicación sobre la mayoría de los diezmos y ofrendas. Dice que la mayoría de los diezmos y las ofrendas es una gestión responsable y generosa de los recursos de Dios, entendiendo todo lo que de Él proviene. Sí, y Él nos hace a nosotros administradores, que seamos nosotros, debemos de saber cómo administrar lo que Él nos da, que proviene primeramente de su gloria. Esa también es una administración. Y eso nosotros tenemos que saber administrar para el bienestar del resto de que nos sigue, principalmente los pastores y los líderes. Y también sirve para liderar en nuestros hogares como padres y madres. Sí, eso también son diezmos y ofrendas que nosotros debemos saber administrar. El diezmo implica es dar una décima parte de los ingresos, así como las ofrendas adicionales. Uno lo tiene que dar con corazón alegre y de gratitud, demostrando que tenemos confianza en la provisión divina cuando a otros lo necesitan y sin embargo no lo tienen. Sí, la mayordomía es un estilo de vida, no solo se trata de diezmos y ofrendas, sino de administrar integralmente todos los bienes materiales y recursos que Dios nos confía, con el objetivo de glorificar el santo nombre de Él. Nosotros tenemos que reconocer las propiedades que Dios nos da. Y en la mayordomía nos recuerda que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y que somos administradores de sus bienes. Nosotros tenemos que tener una fidelidad al diezmo. Esto quiere decir, devolver el diezmo es una forma de reconocer a Dios como el creador y propietario de todas las cosas, y es un acto que pacta con cada uno de nosotros con Él. Nosotros cuando demos una ofrenda lo tenemos que dar de corazón. Las ofrendas son una respuesta de gratitud y de amor por la gracia de Dios. Debemos dar voluntariamente sin tristeza ni necesidad para que sean aceptadas por Dios. ¿Cómo por tristeza? O sea, por tristeza es, eh, voy a dar mi ofrenda triste porque esta ofrenda tengo que ocuparla por no, a ella esa ofrenda no es agradable porque la está dando con tristeza. Y con necesidad es que usted dice, voy a dar mi ofrenda para que Dios me dé más. No, ahí ya usted ya está en necesidad. Entonces, esas ofrendas, si usted las da con tristeza y necesidad, no es aceptada por Dios. Sí, miren, nosotros tenemos que dar eso con adoración
Y eso es dar un acto de adoración que damos a Dios. Sí, aparte de eso, nosotros tenemos que, en la mayordomía, tenemos que cuidar al prójimo. ¿Y cómo cuidamos al prójimo? A través de las ofrendas, apoyando a la iglesia, mostrando el cuidado de las personas que necesitan ayuda. O sea, nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas para que el administrador, en este caso, sea el pastor o la pastora que esté al frente de una casa de Dios. Ellos tienen la visión de ayudar al que verdaderamente necesita. Sí, y tener esa confianza de provisión. Al dar, estamos nosotros demostrando una confianza en que Dios proveerá. O sea, el Señor Dios no es deudor de nadie. Si usted da 1 o 10, el Señor le devuelve al 100 por 1. Sí, dar con agrado. Si no se debe dar con tristeza, sino con alegría y gratitud. Ser generoso. La mayordomía cristiana, amados hermanos, va más allá de devolver el diezmo, demostrando nuestro amor y preocupación por los demás. Debemos ser cuidadosos y realistas en gastar el dinero, entendiendo que son recursos que Dios nos ha dado para saberlo administrar. Sé que su trabajo es un recurso, pero ese trabajo, ¿quién le ha dado? Dios. Entonces nosotros somos mayordomos, dice, no tenemos que gastar el dinero así, como decíamos en la clase pasada, en vanidad de vanidad. Nosotros tenemos que demostrar una fidelidad, una buena administración, para que así el Señor Dios vea que nosotros somos buenos administradores. La mayordomía revisa nuestras vidas. Sí, y estas están motivadas por Dios, por el Espíritu Santo, a no ser egoísta. El Espíritu Santo nos transforma y nos da una nueva forma de vivir para ser integrado en el mundo como Dios quiere, para nosotros ser luz, más no oscuridad. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hice una introducción de lo que es la mayordomía de los diezmos y ofrendas? ¿Alguien tiene que acatar algo o añadir algo para que sea de ayuda para tanto para ustedes como para mí también? Aprender también, porque a mí me gusta aprender también de ustedes. Diga, a ver, mi hermana Joana quiere Bueno, hablar. no sé si ustedes en el círculo en donde uno comparte. ¿Cómo? Bendiciones. Le decía que, ¿sí me escucha? Sí, sí le escucho yo. ¿Sí me escucha? Yo sí le escucho, mi hermana. Mi No, hermana se Joana, corta. yo sí le escucho. Ya, ya, le decía que yo tengo una persona conocida que, bueno, que por ahí le he estado hablando de Dios y todo eso, y en ocasiones, bueno, ha ido a los cultos que se hacen afuera, pero Ya. él ve bastante y él dice que, bueno, él me puso una prédica, un pastor que decía que tienen que sacar esa, pero así hablaba, con así como bien déspota, tienen que sacar esa porquería que dice que Dios, esa creencia de porquería, que dice que si uno le da a Dios $1, o digamos, si uno le da a Dios, digamos que 10, Dios nos va a multiplicar, nos va a devolver el Pero doble, por decirlo así. ya, ¿y en base a qué dijo él eso? Esa, porque él decía que hay hermanos que están confundidos con esa situación, que
entonces ellos van y dejan su dinero en las ofrendas para que Dios les multiplique su dinero, así o menos. Entonces como usted Como que Dios fuera ya, alguna máquina. ya, mi hermana, entonces ahora como usted ya está aprendiendo sobre la mayordomía de los diezmos y ofrendas, entonces usted le va a decir, no, que porque yo voy a dar $1, $10, qué sé yo, Dios me va a multiplicar. No, porque ahí usted lo está dando por necesidad y dar los diezmos y ofrendas o primicia no se lo da por necesidad ni tristeza ni nada de eso. Sí, uno lo da de corazón y de agradecimiento a lo que Dios nos ha dado. Si usted no quiere dar, o la persona no quiere dar los diezmos y ofrendas, es su problema, es su problema, pero ahí usted, como estudiante de lo que es ética cristiana, usted ahí con la Biblia le saca y le dice lo que dice Malaquías 3, creo que es del 7 al 10, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué le hemos de robar? Malditos sois en maldición, dice bien clarito, porque me habéis robado en los diezmos y ofrendas. Robarme. Ven a dejar tus diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos Y y te derramé bendeciré sobre abundancia. Y sobre creo vos. que en el 10 o el 11 de Malaquías 3 dice, y solo yo, Jehová de los ejércitos, detendré al devorador, El al devorador. saltón, al revoltón. Entonces, eso lo dio. Entonces, usted ya con este conocimiento, usted a esa persona le puede decir, si uno da una ofrenda de $1, $5, no es para que Dios me dé eso, sino que lo doy de corazón. Y si es la voluntad de Él multiplicarme lo que yo doy, alabado sea Dios. Hay que darlo como dio la viuda, que dio las... Claro, o sea, como yo le Desde expliqué ahorita sobre los diezmos, la mayordomía de los diezmos y ofrendas, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que ser buenos administradores y cuando nosotros demos algo, no lo demos con tristeza y con necesidad, sino darlo de voluntad, de corazón, con alegría, porque dice la palabra que Dios ama al dador Alegre. alegre. Entonces, mi hermana Joana, entonces usted ya tiene un argumento para hablarle a esta persona que ha de dar a esta persona así como se expresa, ha de ser él bastante necesitado, que se fija en lo que da. Si uno da, mire, Sí. uno puede dar, yo voy a ponerme un ejemplo, yo le doy una camisa a alguien y ese alguien esa camisa la puede rifar, vender, quemar, regalar. A eso a mí ya no me importa. A mí lo que me importa es que yo di lo que él haga es su problema. Lo dio de corazón, claro. Claro. Ya, y usted Amén. se ha visto, hermano William, cuando usted le regala eso, quiere que los tengan para siempre, por decirlo así. Como para siempre. No, O sea, no. que No, hermana, no. en el sentido de que, no, en el sentido de que, o sea, hay personas que dicen, uy, yo te regalé tal cosa y no he visto que te lo has puesto. Ya, o sea, No, pues quieren esa verle. persona no lo ha dado con amor y alegría. Claro. Esa persona que dice, yo te hago y no te lo veo. Ese es tu problema. Bueno, tú me regalaste para ver qué hago o no. Si no, toma tu cosa nomás, yo te devuelvo. Uno ya Amén, lo que da, uno hermano ya no tiene William. que saber, ni tiene que preguntar nada. Amén. Dios le Ya, bendiga, hermano William. Como también hay personas, por ejemplo, hermano William, que cuando le dan algo y no le dan de corazón, usted lo nota porque, por ejemplo, le dice a la otra persona que es su pareja, mira, le queda bien esto que yo le regalé, ¿verdad? Le queda bien, eso yo le regalé. Y la verdad que uno se siente mal a veces porque No, eso tampoco no se puede decir porque ahí está. Por eso nosotros estamos aprendiendo ética cristiana. Ya Al decir eso, nosotros estamos dañando la sensibilidad de la persona. Estamos poniéndole en vergüenza. Ya el que Dios, mira, Dios, te queda bonito eso, te queda legal. Usted nosotros no tenemos que decir eso en doble sentido. Si lo que le ¿Sabe, dio hermano ya, William? si le queda bien, le queda mal, es su problema. Usted dio, Ajá, cada vez que le ve la prenda puesta, le dice, uy, eso era mío.
Uy, eso era Peor mío. eso. Uy, de verdad, eso cansa. Ese rato que a mí alguien me dé por decir, una camiseta, una camisa, oye, te queda bien, ese mismo rato le toma, te la devuelvo. No, pues yo le digo, vuelta, era tuya, ahora es mía. No, no, era tuya, no. Entonces, o prácticamente si no soy tan, porque es grosería lo que yo dije. No, Claro. si no. Entonces, le digo, si tú me la diste, quédate callado. O ponlo, o sácalo por anuncio, que me diste esto. Si le Por hubieran eso dado yo les dije, amados si le hermanos, hubieran dado Pedro al que discípulo, hermano, si le hubieran dado a amados, Pedro al por eso discípulo, le yo hubieran les dije cortado la que oreja. la mayordomía de los diezmos y ofrenda es un acto de consagración a Dios, es un acto de agradecimiento a Dios, es un acto con el cual nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y de las ofrendas, si damos unas ofrendas o un diezmo, tenemos que darla es con amor, no con tristeza ni con necesidad. Amén. Amén. Entonces, para eso Hermano nosotros William, estamos estudiando William, esto de lo que disculpe, es ética cristiana. disculpe Amén. que lo Ya, interrumpa. Hermano dígame, William, ¿qué dígame. tiene que ver, qué tiene que ver el texto que dice que Dios multiplica cual al 30, al 60 y al 100 por uno? ¿Depende del corazón cómo lo está dando o tiene que ver algo más? No, depende cómo usted lo da. Mire, usted lo puede dar con alegría, con gozo, con regocijo, está bien. Es la complacencia de Dios si le quiere devolver al 1000 por uno. Si no le quiere, no le da, pues usted quédese tranquilo. Usted llénese de gozo que ha dado su diezmo y ofrenda. Pero si lo va a dar con la mentalidad que Dios te va a multiplicar, no te lo coge. Tú lo puedes dar, pero no vas a recibir nada. Amén, mi hermano Rubí Granda dice. ¿Quién es Rubí No, Granda? David Moreira. Ah, ya. Entonces, mi hermano, eso es. Cuando nosotros demos algo, no esperemos recibir nada. Si viene de Dios, bienvenido sea, gracias. Pero no, yo di esto y Dios tiene que darme. No, porque Él está dando como por necesidad. Así es. Estamos poniendo Exactamente. condición. Vamos a seguir este tema ha sido muy importante. Ponga ahí literal 1. Descubrimos el gozo de ser socios de Dios. Ponga literal 1. Descubrimos el gozo de ser socio de Dios. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Bien, usted pone el texto que dice ahí, ¿no es cierto? Vamos a dar una explicación. Malaquías 3:10 es un llamado a la obediencia, la confianza y la generosidad en la que se practica del diezmo, donde Dios invita al pueblo a probar su fidelidad al entregar los diezmos completos al alfolí, al entregar al alfolí del templo para proveer alimentos. A cambio promete abrir las ventanas de los cielos y derramar una bendición tan grande que sobreabunde para quienes obedezcan. Este pasaje de Malaquías 3:10, escrito cuando el pueblo de Israel estaba bajo un pacto teocrático y Dios era el rey. Los diezmos eran una forma de impuesto y una condición para el pacto, asegurando la provisión del templo y a los levitas. ¿Sí sabe cuáles son los levitas, no? Sacerdotes. Ya, muy bien. Ya. No dar el diezmo era considerado un robo a Dios. Y ese robo traía consecuencias negativas. La obediencia y la confianza en Dios, en lo que es el diezmo íntegro, muestra obediencia y confianza
en que Dios provee, incluso cuando pueda significar una renuncia a la seguridad financiera personal. ¿Quién podrá hacer eso? Renunciar a una seguridad financiera personal. Solo aquel que tiene un corazón noble conforme a Dios lo puede hacer, como lo hizo Abraham, lo hizo David y todos aquellos hombres de la Biblia. Y no tan solo hombres de la Biblia, habemos también en la actualidad personas que lo damos todo y renunciamos muchas veces a nuestra seguridad financiera personal, porque sabemos que el Señor Dios no es deudor de nadie. Amén. Es inusual Amén. que Dios invite al pueblo a ponerlo a prueba. Es inusual, pero lo hace para demostrar su fidelidad y la abundancia de sus bendiciones en respuesta a la obediencia que Él nos da. Nosotros tenemos que ser obedientes. Hay mucha gente que no lo es. Ese es el problema de ellos. Yo me baso a lo que he estudiado, a lo que me han enseñado y a lo que está dentro de mi corazón y de mi mente. Amén, mis amados hermanos. Amén. Segundo, literal 2, ponga. Descubrimos el gozo de dar. Descubrimos el gozo de dar. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Descubrimos el gozo de dar. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Mire, aquí el apóstol Pablo menciona al Señor Jesús que él enseña que hay más felicidad En que dar, dar que que recibir. recibir. Eso enseña el apóstol Pablo. Este pasaje anima a todos nosotros los creyentes a ser generosos, ayudando a los necesitados con su trabajo y recursos y encontrando una mayor dicha de servir a los demás y poner su vida al servicio de otros para que esto puedan salir adelante. Esto viene a ser como el amor, el ágape, despojarse de sí mismo para el bienestar de otro. El apóstol Pablo en su despedida, cuando hace la despedida a los ancianos de la iglesia, en el libro a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso, él les recuerda las palabras del Señor Jesús como un último aliento y ejemplo de su propio ministerio. Miren lo que le estaba haciendo. Él se despojaba. El apóstol Pablo enfatiza su propio trabajo, que era duro, y su voluntad de ayudar a los necesitados. Él mostraba que a través de sus esfuerzos compartía las bendiciones con los demás. O sea, la bendición que tenía Pablo era el conocimiento que Dios le había dado a él. Porque dice que el apóstol Pablo fue llevado al cielo y le fue prohibido hablar lo que había hecho. Entonces, pero él no hablaba, pero él, como sabía de la voluntad de Dios, de la voluntad y bondad de Dios, tenía que despojarse de sí mismo. Tenía que ser un servicio a los demás, poner su vida al servicio de las personas, ofreciendo ayuda, consuelo, aliento. Y esa es la clave para experimentar una alegría más profunda y extensa en nuestro Señor Dios Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Amén. Ya vamos, literal 3. Literal 3. Desarrollamos un espíritu generoso, desarrollamos un espíritu generoso, librándonos del egoísmo, de la avaricia
y de la avaricia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. Hermano, repita, por favor. ¿Qué le repito? El literal 3. El literal 3, ya. Desarrollamos un espíritu generoso, coma, librándonos del egoísmo, coma, de la avaricia. Punto seguido. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. Ya, no escriban, mis amados hermanos, vamos a estudiar esto. Este pasaje de la Biblia, Primera de Timoteo 6, 10, 11, es una advertencia sobre el amor al dinero, que el dinero es la raíz de muchos males, una exhortación para que nosotros, los creyentes, especialmente al pastor Timoteo, le estaba diciendo Pablo, que huya de los males y persiga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la humildad. Este pasaje contrasta la codicia que lleva al desvío de la fe para no ser una fe fingida. Nos lleva eso también a la fe y al sufrimiento con una vida piadosa y perseverando de que el modo para ser nosotros unos buenos siervos de Dios. El versículo 10 dice el amor al dinero y sus consecuencias, porque el amor del dinero dice que es la raíz de todas las clases de males. Esta frase es que una de las más conocidas de la Biblia dice, no condena el dinero, sino al amor y al apego excesivo al dinero. Sí me hago entender, ¿no? O sea, el pasaje contrasta la codicia y el modelo de vida que tienen unos, otros tienen lo dan con fe, con amor, como dice. Entonces, pero esa fe nos lleva a una plenitud de vida en el Señor. Pero el que no hace esto lo lleva a una parte en la que uno se hace codicioso, mezquino. Ya tiene y quiere más, más, más. Exactamente. Y ahí entra lo que es los prestamistas, los chulqueros, que prestan dinero a cambio de cobrar el 20, 50, qué sé yo, el tanto por ciento. Eso nosotros como cristianos consagrados no podemos hacerlo. Yo a veces me pregunto en esta parte del préstamo como pedir intereses. Me he preguntado, ¿por qué es malo eso? Si yo de repente he acumulado una cantidad con esfuerzo, qué sé yo, de trabajo o endeudamiento, entonces ese dinero lo pongo a trabajar prestando, pero a cambio tengo que cobrar un interés. Ni yo entiendo cuál es el mal. A ver, la pastora Rocío, si está ahí, ¿me puede ayudar con eso? Pastora Rocío, o alguien. ¿Sí me escuchan? ¿O se fueron los demás? Sí. ¿Sí está la pastora Rocío? Sí, Dios le bendiga, pastor. A ver, ayúdeme ahí, mi hermana pastora. Dígame. En que, ¿cuál es el mal que una persona haciendo un esfuerzo, sea de trabajo, de todo, o un préstamo financiero a una entidad financiera, sea un banco, qué sé yo? Y entonces ese dinero lo pone, como quien dice, a trabajar, prestando, pero
que le den al tanto por ciento. ¿Cuál es el mal ahí? O sea, el Señor mismo nos manda que no debemos nosotros. Sí, yo lo sé, pero yo digo, ¿cuál es el mal? Y siempre me pregunto yo eso. Es que no O hay que sea, mucho, pues, digo yo. ¿Cómo? o sea, no tenemos que exagerar el interés, por ejemplo, lo No. malo que a veces prestan al 20, al 30, aquí prestan así en el Triunfo. Entonces, esa persona viene, si por ejemplo no puede pagar un mes, 2 meses, y solamente el interés nomás viene la depresión. Hay gente que ha llegado hasta perder todo y a veces pierden hasta la vida porque se viene una presión terrible. Hay personas que hasta se suicidan o hay personas que, bueno, lo han prestado y no han podido pagar. Entonces es malo, pues, pastor, ahí. O sea, ya, sacando un análisis, el prestar dinero a X persona, eso nosotros al prestar nosotros dinero somos malos administradores. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, que no debemos practicar el Ya. chulquerismo, el chulquero, ¿no es cierto? Pero si nosotros emprestamos, siendo piadosos, emprestamos una cantidad a una persona, sabemos que esa persona no tiene capacidad de pagar y le prestamos, vamos a perder. Somos malos administradores. ¿Será bueno negarse al préstamo? Dice que el que puede hacer el bien y no lo hace es pecado. Claro, pues sí, usted tiene, está bien financieramente, ¿no es cierto? Y viene alguien que le diga, empréstame $200. ¿Usted qué hace ahí? Pero si es un mal pagador, mi hermano, si es un mal pagador o qué. No, cualquier persona. Yo le digo, esta pregunta es para la hermana Liliana Coronel. Por Ah, ejemplo, ya. si yo tengo y me pide que le preste, yo veo su necesidad, yo le presto. Ya, y si no le paga, Dios me devuelve. no, somos malos administradores. Hermano, Aparte, espérese un ratito, pide, que no se me haga ir el hilo. me piden, entonces, y yo teniendo y viendo la necesidad de mi hermano y no le presto, entonces, ¿cómo hago ahí, mi hermano? Ahí me van a llamar. Claro, o sea, nosotros en este sentido, para ser buenos administradores, yo primeramente para emprestarle a una persona, tengo que saber si tiene esta persona solvencia económica para pagar. Pero porque no tiene es que me está pidiendo, pues. Ya, pero no, claro que no tiene presta, pero nosotros tenemos que averiguar si esta persona que presta tiene solvencia económica para pagar. Ahora, si yo veo que una persona viene a pedirme un préstamo, $200, y yo sé que esta persona no tiene capacidad para pagar, yo le digo, pero ¿cómo me vas a pagar si tú no tienes una solvencia económica? Hermano, Entonces ahí esta persona se abusa, no, que yo voy a hacer esto y este otro, y lo cierto es que él, para saciar su necesidad, quiere sacar dinero de otra persona sin tener la capacidad para pagar. y si vemos al hermano que está enfermo y necesita para una Bueno, receta, esa es otra cosa, no, está enfermo, ahí sí, pero yo a una persona común y corriente. Entonces yo le diría sabiamente, hermano, mejor pídeme que te regale, más no te voy a prestar porque ¿cómo me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Entonces, estas personas que prestan sin tener solvencia económica para pagar, ¿en qué se convierten? Cuidado. Se convierten en ladrones. Se convierten en ladrones porque te están robando intelectualmente por verbo, porque no tienen, ¿cómo te van a pagar? Y hay otras personas que sí tienen para pagar, pero como hay una palabra que se dice vulgarmente, que son trampitas.
están enseñados a prestar plata y no pagar. Entonces nosotros como buenos administradores tenemos que ser tinosos de ocupar los recursos que Dios nos ha puesto para administrar, saber a quién vamos a dar, a emprestar. Como dice la hermana, si es una persona que está enferma y necesita, y a la final sabemos que no va a poder pagar, ahí va la ofrenda de amor, de alegría. Toma, no te estoy prestando, esto viene de parte de Dios, toma. Entonces tenemos que hacer eso. A ver, si ahí sí diga mi hermano Mauricio, que está con harto interés de hablar. A ver, diga mi hermano Mauricio. No, solo estaba respondiendo conforme a la pregunta que estaba diciendo, porque también hay un texto bíblico que dice que uno se vuelve fiador de aquel que presta. O sea, hay que tener bastante sabiduría, como ha dado usted en el ejemplo, que si ve que el hermano no tiene la posibilidad, mejor no hacerlo, como usted lo daba en el ejemplo. Sí. Mire, como No. estamos estudiando el versículo 10, dice, y algunos por codicia se han desviado de la fe. O sea, la codicia o el deseo intenso por el tener dinero a costillas de otro puede llevar a las personas a abandonar sus principios de fe y alejarse de Dios. Esto hacen los que piden prestado y también los que prestan pidiendo un interés a cambio. Sí, la búsqueda es desmedida, amados hermanos, de la riqueza. Puede traer consigo angustia, sufrimiento y una profunda insatisfacción, según dice la Biblia. No tenemos que ser afanosos por el dinero. El versículo 11 dice, pero tu nombre, oh Dios, huye de estas cosas. El apóstol Pablo exhorta al pastor Timoteo por la extensión de todos los líderes y creyentes a alejarse activamente de una codicia que siempre tienen y a las conductas negativas que surgen en ellas, porque hay a veces personas que son codiciosos, ¿sí? Y eso es un mal que trae para la iglesia. O sea, ven una persona que se viste bien, o sea, porque a la iglesia hay que ir bien presentado, ¿no? No hay que ir, discúlpeme la palabra, fachoso. Pero hay otras personas que confunden eso y ven a esa persona con codicia. Entonces ahí viene la justicia de la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sí, y nosotros tenemos que estar en una búsqueda de cultivar un carácter cristiano basado en las virtudes y vivir en una forma recta y honesta ante los ojos de Dios. Tenemos que tener una piedad, una devoción genuina y un comportamiento piadoso, un acto de fe de confianza inquebrantable a Dios. Tenemos que tener amor, un amor sacrificial hacia Dios y hacer de las personas un bien para ellos. Paciencia, perseverancia, la capacidad de soportar las dificultades y las tribulaciones que nos puedan venir si no tenemos estos valores que nos da. La mansedumbre o humildad es tener una actitud de humilde, sí, en contra de lo que es la arrogancia, que a menudo esta arrogancia siempre acompañada por su prima, la codicia. Y esto hace salir de los caminos de Dios a un creyente verdadero. El problema en esta situación es la posesión del dinero. Sí, y el deseo desmedido de tener más dinero, más dinero. Eso es hasta, yo digo, estresante. Esos millonarios, ¿usted cree que son felices? Porque ellos a medida que quieren tener más, a toda costa.
porque tienen un amor al dinero. Ellos no ven las consecuencias que pueden traerle a los más necesitados. La codicia puede desviar a los creyentes e incluso a quienes han procesado una fe genuina en los principios bíblicos. Miramos, hermano, y la solución a la acumulación de riquezas, sino tenemos que tener una búsqueda en práctica en las virtudes que Dios nos da, las virtudes que nosotros los cristianos debemos tener. Sí, aquí el apóstol Pablo hace una exhortación a todos los fieles de la iglesia, especialmente al pastor Timoteo. Sí, que él tiene una práctica ministerial y por culpa del amor al dinero va a desviarse de la fe cristiana. Entonces él estaba enseñando, exhortar es enseñar, explicar, para que no caiga en el futuro, en su pastoral, al pueblo, con el pueblo. Sí, y esto así lo lleva a tener una ganancia ministerial para así a través poder él hablar del evangelio sin que lo estén tachando y lo estén señalando. No, que ese es amor al dinero, no. Él es imparcial. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna Amén. pregunta hasta ahí? ¿Sí? No hay pregunta. ¿O está todo? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la mayordomía del tiempo. Ponga ahí. Este es un título, mayordomía del tiempo. Mayordomía del tiempo. Literal 1. El mayordomo cristiano administra su tiempo. Punto seguido. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Disculpe, hermano, la cita bíblica, dígame. la cita bíblica. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Vamos a explicar lo que es la mayordomía del tiempo. La mayordomía del tiempo se debe comprender que todo el tiempo le pertenece a Dios y que nosotros somos administradores responsables de cómo lo usamos para el servicio divino. El trabajo, la familia, el descanso. Nosotros tenemos que ser unos planificadores de las actividades que uno tiene por prioridad y aprovechando cada momento para glorificar a Dios. Esto quiere decir que porque tengo un trabajo, tengo un negocio, dejo de glorificar a Dios, o sea, dejo de congregarme en la iglesia en la cual pertenezco. Muchas personas, porque tienen un trabajo, se olvidan. Entonces ellos no son unos buenos mayordomos del tiempo porque por el trabajo, por el negocio, se dejan absorber. Sí, se dejan absorber el tiempo para dedicarse a lo que es, a sus negocios, a su trabajo, qué sé yo. Dice, el Señor Dios recomienda cuando suceden estas cosas, orar, evaluar el uso del tiempo. ¿Con qué vamos a valorar el uso del tiempo? Con el calendario, con el reloj. ¿Qué tiempo tengo para hacer tal cosa? ¿Qué tiempo tengo para esto? ¿Qué tiempo tengo para Dios? Tenemos que darle el tiempo de Dios. Sí, por eso Él nos manda que nosotros oremos en todo tiempo.
y nosotros sepamos organizar el tiempo, tener una agenda. Sí, siempre por muchas cosas nos olvidamos, pero para eso está una agenda. A ver, tal fecha, toca. Entonces nosotros ahí estamos siendo unos buenos mayordomos, unos buenos administradores del tiempo. Sí, porque todo le pertenece a Dios, amados hermanos. La mayordomía del tiempo se basa en los principios de Dios que nos ha dado el tiempo y nosotros somos responsables de administrarlos para Él. Somos administradores, no somos dueños de nuestro tiempo, sino administradores de este don valioso, al igual que es el dinero. El tiempo también es valioso para Dios. La vida es frágil y breve, lo que nos impulsa, amados hermanos, a aprovechar el tiempo con sabiduría al propósito que Dios quiere para nosotros. Sí, ¿alguna pregunta sobre la mayoría del tiempo? A ver, diga mi hermano. ¿O todo está bien hasta ahí? Bien, como todo está bien, vamos a seguir con la mayoría del tiempo. Anote ahí. Ya anotamos Efesios 5:15, ¿no? Ya. Sí, 16. Ya, este pasaje bíblico, amados hermanos, es un llamado a vivir con sabiduría, no con necesidad, y aprovechar cada oportunidad de redimir el tiempo perdido. Porque muchos días a veces pueden ser malos, y estos están llenos de vanidades y de pecados. Es un contraste con la voluntad de Dios de vivir en santidad. Esto implica un examen cuidadoso de nuestra conducta diaria, una comprensión profunda de la voluntad del Señor Dios, una decisión activa de usar el tiempo para cosas importantes a la luz de la eternidad. Efesios 5:15 dice, tengan mucho cuidado con cómo viven, no como necios, sino como sabios. Ahí dice, cuando ustedes vayan a leer ahí y pongan, dice, tenemos que caminar con diligencia. Sí, la palabra andar en la Biblia se refiere a la conducta y al comportamiento de una persona. Este pasaje nos llama a examinar de forma reflexiva y cuidadosa cómo conducimos en esta vida. La sabiduría es el contexto que implica discernir la voluntad de Dios y actuar en consecuencia en lugar de dejarse llevar por las necesidades y vanidades de los pecados. Estos pecados abundan en el mundo. El pasaje de Efesios 5:16 dice, aprovechando al máximo cada oportunidad porque los días son malos. Nosotros tenemos que redimir el tiempo. La expresión aprovechando el buen tiempo se traduce en un trámite como un rendir un tiempo para Dios. Sí, usarlo para Dios. En esos tiempos malos, nosotros tenemos que entrar en una comunión con Dios para que Dios nos dé la sabiduría y podamos nosotros administrar el tiempo. Sí, nosotros tenemos que enfatizar a veces por los días malos, porque la gente que ocupa la actividad pecaminosa y van en lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios, nosotros como cristianos no vivimos en ese tiempo. Nosotros para salir de esos días malos, nosotros tenemos, como dije antes, tenemos que entrar en oración, de pronto en ayuno o en una vigilia. Tenemos que nosotros ahí, el tiempo perdido con eso, recuperarlo para nosotros ser los buenos administradores, los buenos mayordomos del tiempo.
Cada momento es una oportunidad para hacerlo bueno y para vivir en una santidad, la cual es la voluntad de nuestro Dios, que nosotros vivamos en santidad. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis amados hermanos? Literal 2. Un mayordomo cristiano planea y aprovecha su tiempo. Repito todo. Un mayordomo cristiano planea y aprovecha su tiempo. Juan, libro de Juan 9, capítulo 9, versículo 4. Oigan, que el tiempo se va. Amados hermanos, yo les pido de favor, que nos conectemos a tiempo a las 7 en punto. Es necesario. Porque miren, ya tengo 2 minutos para las 8 y me tengo que ir al cuarto año. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos. ¿No? Estamos en la mayoría del tiempo en el literal 2. Literal 2. Como cristiano planea y aprovecha su tiempo. Ajá. Sí, Juan capítulo 9, versículo 4. Entonces, mis amados hermanos, ahorita que ya más o menos están todos, les comunico que este sábado 20 de septiembre tenemos las clases presenciales. Estas fueron las disposiciones del director del instituto, nuestro apóstol Eduardo Díaz. ¿Por qué? Porque va a haber el retiro pastoral y líderes, que es el 26, 27 y 28. Entonces, no se va a poder